Buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Es un placer para mí estar nuevamente en República Dominicana, en un lugar maravilloso, realmente. Es un lugar maravilloso y con este tema que es tan apasionante y tan importante, porque es la posibilidad que tenemos de evitar que se genere una enfermedad, de realmente prevenir la enfermedad. Perdón. Entonces, la preeclampsia la podemos clasificar dependiendo del momento de su aparición, y esto es muy importante definirlo, porque esto depende también la cantidad de pacientes que se van a presentar en ese momento y cómo las podemos identificar previamente. Entonces tenemos el inicio temprano, que es las que se presentan antes de semana 34, inicio tardío después de semana 34 y preeclampsia pretérmino antes de semana 37 y a término después de semana 37. Pero ¿por qué es tan importante definir que hay preeclampsia antes de semana 34 y después? Porque el 33% de estas pacientes se van a presentar en ese grupo y son las que podemos predecir, digamos, con una alta tasa de detección tempranamente. Pero tenemos otro grupo importante que son las pacientes que se presentan después de semana 34. Es un 66%, una cifra que no es despreciable, que es muy importante, y estas son las de más difícil poder identificar tempranamente. ¿Esto por qué? Porque si las identificamos tempranamente podemos tener estrategias para prevenir la enfermedad, pero este grupo no es despreciable, es el 66%. ¿Cómo vamos a tamizar para preeclampsia? Entonces, el modelo predictivo en este momento nos plantea 3 momentos, no un momento como lo pensamos digamos con mucha frecuencia que decimos primer trimestre. No, realmente son 3 momentos. Primer trimestre, ¿para qué? Para que seleccionemos la paciente a la que le vamos a dar la terapia con ASA para prevenir la enfermedad. Segundo trimestre, de semana 19 a semana 24, para poder identificar la que ya me salió en alto riesgo, saber si va a tener preeclampsia antes de semana 32 o después de semana 32. ¿Y esto por qué? Porque es importante que yo sepa si esa paciente vive a 3 horas de aquí o si la tengo aquí mismo al lado de mi hospital. Y tenemos el tamizaje en tercer trimestre, que es en semana 36, y es muy importante porque ahí vamos a definir en qué momento va a nacer la paciente. Este tamizaje y esta nueva estrategia nos permite parar la progresión de la enfermedad. Sabemos que en algunas pacientes se presenta en semana 37, otras en semana 38, otras en semana 39. Lo que vamos a hacer es identificar si esa paciente va a tener preeclampsia probablemente en semana 38, entonces la vamos a desembarazar en semana 37. Y esta es otra estrategia de prevención. Entonces aquí lo que les quiero mostrar es que efectivamente solo el 9% de las pacientes en este estudio se logró identificar que tuvo preeclampsia antes de semana 32, pero el 71% fue después de semana 37. Entonces nos está diciendo, ojo, vamos a buscar la paciente en los 3 momentos. Y en semana 36 es muy importante buscar una estrategia de predicción. ¿Qué modelo vamos a utilizar? Entonces tenemos modelos uniparamétricos y modelos multiparamétricos. ¿Qué ventaja tiene el uno y qué ventaja tiene el otro? El modelo uniparamétrico es menos costoso porque es que yo tenga claro cuáles son los factores de riesgo y lo puedo aplicar en el consultorio. Yo puedo identificar, bueno, ¿esta paciente tiene o no tiene riesgo? Es más barato, más económico en ese instante, porque no voy a utilizar ni Doppler, ni voy a utilizar marcadores bioquímicos, nada de eso. Pero es más costoso porque no me logra identificar adecuadamente las pacientes que van a tener preeclampsia. Solamente me identifica el 39%. Entonces yo no le voy a poder poner la estrategia de prevención porque solamente estoy captando un número muy bajo. Mientras que el modelo multiparamétrico es un poco más costoso en el instante.
porque sí tengo que utilizar otras estrategias, que son el Doppler de arterias uterinas, los biomarcadores, y estas estrategias generan un costo en el instante, pero a largo plazo son menos costosas porque sí voy a identificar la paciente que va a tener preeclampsia. Y si la identifico, sí le puedo dar ácido acetil salicílico, o puedo utilizar la estrategia al final del embarazo y puedo parar ese embarazo en el momento oportuno y no esperar a que tenga una preeclampsia severa, que entre a la UCI y con un bebé deteriorado. Entonces, eso me implica a mí ahorrar costos a largo plazo. Y no son solamente costos monetarios, sino son costos emocionales. Es todo el grupo familiar con un bebé en la UCI que puede estar un mes en la UCI. Entonces, son varios factores que se tienen que analizar. Esta es la propuesta que hemos manejado durante mucho tiempo, que es el modelo uniparamétrico. Entonces, la conocemos todos, entonces tenemos las diferentes guías con los factores de alto riesgo, los factores de riesgo moderado, y con esto trabajamos en muchos países. Pero como les he dicho, esta estrategia solamente me permite detectar entre un 36 y un 50%. Es una estrategia, como les digo, económica a corto plazo, pero muy costosa a largo plazo, y no nos ha permitido reducir los índices de morbimortalidad, porque todas las veces seguimos diciendo, sí, seguimos teniendo el mismo número de preeclampsias, no lo logramos disminuir. Es por esto, porque no es una estrategia altamente efectiva, aunque en lugares donde no hay más, nos toca con esa estrategia. Este es un trabajo que se realizó en embarazos de 11 a 13.6 semanas, tomaron 8.775 embarazos y en esto se presentó la preeclampsia en el 2.7%. ¿Qué hicieron? Ellos compararon la efectividad de haber tamizado o buscado las pacientes que iban a tener preeclampsia con las diferentes guías, con guías NICE, con las guías de ACOG, y también compararon con la Fetal Medicine Foundation. ¿Qué se observó? Mucha atención en el área que está bajo la curva. Ellos lo que observaron es que efectivamente sí detecta el 94% de las pacientes que van a tener preeclampsia, pero me implica el 64% de falsos positivos. O sea, le voy a dar ácido acetil salicílico al 64% de pacientes que no lo necesitaban. Entonces no es una estrategia tan buena. Por eso les traigo nuevamente el modelo multiparamétrico, que incluye factores maternos, que son estas guías, factores biofísicos como la presión arterial, el Doppler de arterias uterinas, y al final de la conferencia les voy a hablar sobre el Doppler de la arteria oftálmica, que es otro parámetro biofísico que entra a sumar y que en un futuro lo podremos tener también en la calculadora. Y los factores bioquímicos como el factor de crecimiento placentario. Quiero que miren la tasa de detección de cada uno individualmente. 40% para los factores maternos, un 43 a un 60% para los biofísicos y 60% para los biomarcadores. Entonces, solos no nos sirven mucho. Tenemos que articularlos a través de una calculadora. Estos son los factores maternos que utiliza la propuesta de la Fetal Medicine Foundation, donde toma estos factores maternos que todos conocemos porque son los que venimos trabajando, como son el antecedente de preeclampsia personal o materno, si es un embarazo múltiple, el peso, la talla, son todos los parámetros que ya conocemos. Y los combina con presión arterial. Aquí en presión arterial quiero que miremos que solo tomar la presión no nos sirve, tenemos que articularlo en la calculadora. Cuando lo colocamos en la calculadora, subimos de una tasa de detección de un 38% a un 63%. El Doppler de arterias uterinas solo nos da una tasa de detección del 43%. Y miren aquí, para preeclampsia temprana, 48%. Pero para preeclampsia tardía solamente un 26%. Entonces, cuando yo mando un Doppler de arterias uterinas y lo recibo
lo miro y digo, no, está por debajo del percentil 95, no es una buena estrategia. Solo no es una buena estrategia. Tenemos que combinarlo. Al combinarlo con los factores maternos y la presión arterial de mi paciente, yo puedo tener tasas de detección hasta el 94%. Pero es muy importante que miremos este cuadrito. Aquí tenemos el punto donde me indica que realmente hasta ahí me sirve la prueba para predicción de preeclampsia. No para otras utilidades que tiene el Doppler de arterias uterinas, pero sí para identificar las pacientes que van a tener preeclampsia. Entonces es muy importante porque a veces se pide el Doppler de arterias uterinas después de semana 32 en búsqueda de preeclampsia y no es una herramienta útil. Estas son las pacientes que tienen preeclampsia. ¿Qué esperaríamos nosotros? Que el Doppler de arterias uterinas esté por encima del percentil 95. Y si vemos, después de la semana 33, las pacientes están por encima y por debajo del percentil 95. Entonces, hasta ahí, ese punto de corte es el punto donde podemos decir, me sirve el Doppler de arterias uterinas. Con respecto a los biomarcadores, entonces tenemos que el factor de crecimiento placentario es un factor que nosotros conocemos, que se produce en la placenta y que ayuda al desarrollo de toda la vellosidad como tal placentaria. Y tenemos la tirosinquinasa que va aumentando progresivamente en el embarazo y lo que genera es un freno y entre los dos tienen un equilibrio para el desarrollo placentario. ¿A quién se les vamos a medir en este caso? A las pacientes que están sanas, que no tienen ninguna molestia. En ellas vamos a buscar las pacientes asintomáticas, en ellas vamos a buscar quienes tienen una disregulación en estos biomarcadores que me permita identificar la paciente que va a tener preeclampsia. Aquí podemos ver cuál es el comportamiento de estas pruebas. Entonces esperamos que el factor de crecimiento placentario esté disminuido y la tirosinquinasa aumentada en las pacientes que van a tener preeclampsia. Pero miremos las semanas, cómo rinde la prueba muy bien entre semana 24 hasta semana 36. Entonces ese momento es un momento muy bueno para que me incremente la tasa de detección. Aquí tenemos en primer trimestre, ¿qué voy a usar? Factor de crecimiento placentario. Segundo trimestre, factor de crecimiento placentario y tirosinquinasa. Y tercer trimestre, factor de crecimiento y tirosinquinasa. Pero esto lo tenemos que aterrizar a nuestra realidad y saber, en mi país yo lo puedo usar y si no lo puedo usar, ¿cómo voy a ajustar este modelo a mi condición? Y esto sí que es muy importante para Latinoamérica, porque la FIGO nos dice, mire, en primer trimestre si usted va a tamizar, busque la paciente con todo. Este es el modelo que nos manda FIGO. Nos dice, es un modelo combinado donde usted va a tener las características maternas, la presión arterial, el factor de crecimiento placentario y las uterinas para las pacientes que están entre 11 y 14 semanas. Pero la FIGO nos dice, ojo, su objetivo es que capte la paciente que va a tener preeclampsia, la positiva. ¿Y qué tiene que hacer con esa paciente? Ponerle aspirina, 150 miligramos en la noche, porque es la mejor estrategia que ha demostrado la reducción de preeclampsia. Entonces me dice, este primer objetivo se cumple, aquí se cumple, y yo logro con esta estrategia reducir hasta en un 90% la preeclampsia menos de 32 semanas y 62% de preeclampsia antes de semana 37. Pero no quiere decir que es el único momento, como ya se los he dicho, tenemos que ir y volver a buscar. Entonces aquí, en este cuadro que es muy importante, quiero mostrarles cómo arriba nos dice factores maternos solos, solamente me capta el 53%. Si yo le voy adicionando otros parámetros, voy alcanzando mayor tasa de detección. ¿Qué quiero yo en esto? Tener una alta tasa de detección, porque entre más yo logre identificar esas pacientes, que son pacientes asintomáticas que están empezando el embarazo, mejor voy a poder administrar la estrategia farmacológica
y tengo que garantizar que ellas también se tomen el medicamento. Aquí podemos ver cómo hay una tasa de falsos positivos del 64.2% y nos dice, ojo, esa estrategia realmente no va a ser la mejor. Entonces, ¿cuáles son los momentos para tamizar? Entre semana 11 a 14 para identificar, en semana 20 y 24 para coger las que están positivas y seleccionar cuáles van a tener de esas positivas preeclampsia antes de 32 y después de 32 a 36. Pero no me permite seleccionar muy bien preeclampsia a término. Entonces ahí es cuando viene este otro momento donde yo voy a tamizar y aquí entran a jugar los biomarcadores con los factores maternos y la presión arterial. Pero entonces aquí viene y nos dice ¿a quiénes? A toda la población. Y esto es costoso, esto nos vale, y en Latinoamérica sí que nos vale hacerle todo esto a todas las pacientes. Entonces es donde tenemos que decir, bueno, si la calculadora está libre, es de uso en internet, y si yo le pongo las características maternas, la presión arterial, ¿cuánto puedo detectar? Puedo detectar el 60%. Pero si además de eso le añado el Doppler de arteria oftálmica, ahorita vamos a ver el 83% de las preeclampsias a término. Entonces empieza a aparecer otra herramienta que nos ayuda a identificar esas pacientes que se nos pueden complicar y que no es una cifra despreciable, es el 71% de las preeclámpticas. Entonces sí es importante empezar a analizar qué es más costoso. Unos biomarcadores, si no tengo biomarcadores, yo puedo tomarle la presión y puedo hacer factores maternos, introducirlos a la calculadora. Lo que no puedo hacer es que llegue la paciente a las 36 semanas y yo no haga nada. Simplemente le tome la presión y no articule la información. Eso es lo que no debemos hacer. Aquí les traigo, este es el resultado de los modelos de predicción que desarrolló la Fetal Medicine Foundation, donde nos dicen, primer trimestre. En primer trimestre yo con presión arterial y uterinas, los biofísicos y los factores maternos puedo captar el 80%. Si tengo más recursos, subo al 90% con el factor de crecimiento placentario. En segundo trimestre, con las uterinas y la presión arterial, subo al 96%. Es una muy buena estrategia, pero este es el momento de poner la aspirina, no este. Entonces aprendimos muchas veces que en el segundo trimestre era que hacíamos las uterinas. Nos toca desaprender. Las uterinas, ¿cuándo las vamos a hacer? En primer trimestre, porque esa es la que me permite decidir a quién le voy a poner la aspirina, que se la tengo que poner antes de semana 16. Y aquí, ¿a quiénes voy a meter? A las que me salieron positivas, para saber el momento en que van a tener preeclampsia. Pero ambas pruebas no son de buen rendimiento para el final de la gestación. Entonces, seguía siendo un problema. Aquí tenemos el tamizaje entre semana 30 y 34. Miremos las uterinas. ¿Recuerdan lo que yo les dije? Después de semana 32 no es una prueba de buen rendimiento para preeclampsia. Miren acá. Si yo tengo factores maternos con presión arterial, voy a detectar el 79%. Y si le adiciono uterinas, sigo con el 79%. Entonces no debo gastar mi platica ahí. Pero si yo le adiciono tirosinquinasa y factor de crecimiento placentario a esa paciente que me había salido positiva, voy a detectar el 97%. Entonces depende de mis recursos, de lo que yo tengo. Si yo no tengo esto, pues prefiero con presión arterial y factores maternos entrarlo a la calculadora y coger la paciente. La paciente que en segundo trimestre me había quedado en un punto intermedio. Y ahora venimos al tercer trimestre. Quiero que miramos la misma comparación. Estamos en semana 36, las uterinas no me están aportando. Estamos en 64% y con uterinas 65%. Y eso vale, eso es costoso. Entonces, ¿en qué invertimos nuestro dinero? Si yo tengo
Factor de crecimiento placentario y tirosinquinasa, 82%. Estas son las calculadoras y estos son los momentos a utilizar. Después de esos momentos yo no puedo meter la información. Entonces esto es otra cosa importante. Yo debo saber en qué momento estoy y qué propósito tengo para cada momento. Aquí estamos en primer trimestre. La calculadora me va a decir alto riesgo si el riesgo está mayor de 1 en 100 o bajo riesgo si es menor de 1 en 100. Y dependiendo de esto tomamos la decisión de iniciar ácido acetil salicílico. Si la paciente es de bajo riesgo, ¿cuándo la voy a volver a ver? Necesariamente en semana 36. Debo volverla a incluir en la calculadora con los recursos que tenga. Segundo trimestre, a la que venía positiva de primer trimestre. ¿Cómo me va a salir el resultado? Me va a decir en qué momento va a tener la preeclampsia. Antes de 32 o entre 32 y 36. La posibilidad es esta, que esté en alto riesgo o en riesgo intermedio o en bajo riesgo. ¿Qué pasa con la que está en alto riesgo? La vamos a hacer seguimiento cada semana. La que está en riesgo intermedio es la que voy a tamizar en semana 30 a 32 y la que está en bajo riesgo va para semana 36. Y aquí estamos en semana 32, como les había dicho, ya no colocamos uterinas. Y aquí me da solamente dos opciones el resultado. O está mayor de 1 en 100 o menor de 1 en 100. Alto o bajo riesgo, porque aquí ya estamos en el periodo final de la gestación, de semana 32 a semana 36. Si está en alto riesgo, seguimiento semanal, control de presión arterial y laboratorios. Y si está en bajo riesgo, nos vemos con esa paciente en semana 36. Y aquí llegamos a la semana 36 y vuelvo y les digo, después de semana 36, el 71% de las preeclampsias son de término. O sea que sí es un problema importante y es un problema al que tenemos que prestar mucha atención. Perdón. Y aquí, esto es una publicación muy importante me parece, porque está enfatizada en ese grupo de gestantes que son difíciles de captar, muy difíciles de captar. Y aquí tenemos cómo, si yo me pongo a hacer el tamizaje con presión arterial y uterinas, solamente voy a detectar un 59%. Seguimos con el problema. Pero aparece otra estrategia. Aquí tenemos presión arterial y los biomarcadores que sí son de buen rendimiento al final del embarazo y podemos tener detección del 82%. Entonces nos dice, esa es una opción. Cuando introduzco esos datos en la calculadora me va a dar una información diferente. Me va a decir en qué momento debo desembarazar a esa paciente. Y eso es lo valioso de este trabajo, que me dice hasta aquí, porque esa es una estrategia de prevención, parar el embarazo en el momento adecuado. Entonces, si el riesgo me da 1 en 2, debo llevar solo hasta 37 semanas, porque la probabilidad es muy alta de tener preeclampsia en esa semana. De 1 en 2 a 1 en 5 puedo llegar hasta semana 38. De 1 en 5 a 1 en 20 hasta semana 39. De 1 en 20 a 1 en 50 hasta las 40 semanas. Y aquí, si el riesgo es menor de 1 en 50, dependiendo de si en el país continúan el embarazo hasta semana 41 de la política local de cada país. Lo nuevo, pues ya no es tan nuevo porque ya se ha repetido y se ha ido repitiendo y cada vez se va tomando más conciencia, pero se requiere tal vez precisar un poco más en la articulación de estos resultados con esa calculadora. Y es cómo el Doppler de la arteria oftálmica puede ayudarnos sobre todo en el rendimiento de esa identificación de la paciente al final del embarazo.
Este es un procedimiento muy sencillo, se hace con la paciente acostada, con el párpado cerrado, la paciente debe haber descansado por lo menos 5 minutos, se identifica el nervio óptico y medial al nervio óptico se toma la medición con una muestra de 2 milímetros, procurar que no haya angulación mayor de 20 grados y cómo se interpreta el espectro. Van a haber 2 picos, un primer pico y el segundo pico es el que toma relevancia. Si yo le doy en el equipo que me calcule el índice de pulsatilidad, me va a calcular manualmente yo calculo y calculo la relación. ¿Cómo se considera que va a salir positivo? Cuando este pico se va a elevar en la paciente que va a tener preeclampsia. Eso es lo que se ha observado, la elevación del segundo pico va a alterar la relación entre el segundo y el primero y así es como se ha logrado identificar que estas pacientes que van a tener preeclampsia en esas últimas 3 semanas van a tener esta relación alterada. ¿Qué se observó o qué se ha analizado? Cuando se comparan los factores maternos con presión arterial, con factor de crecimiento placentario y tirosinquinasa, vamos a tener una identificación de que la paciente va a tener riesgo de preeclampsia entre un 70 a un 75% de tasa de detección. Muy cercano a hacer factores maternos, presión arterial media y el ratio de la arteria oftálmica, sin tener que gastar en esto. Ya va a terminar. ¿Y cuál es la otra opción? Y que es de mayor rendimiento, que me identifica 3 semanas antes la paciente que va a tener la complicación de preeclampsia. Entonces, si yo hago la prueba en semana 36, puedo llegar hasta un 90% de identificación de la paciente que en las siguientes 3 semanas va a tener preeclampsia. Entonces, esto entra a jugar un papel muy importante porque es un mismo parámetro biofísico, que es fácil de entrenarnos, lo podemos hacer y que está próximo a que se articule con la calculadora y pueda ser probablemente más económico y de mayor utilidad para países como el nuestro que pueden tener dificultades con los biomarcadores. Esto les quería contar, ya con esta diapositiva termino. ¿Qué se propone o qué pudiera ser un modelo para Latinoamérica? Tomar todas las pacientes y a todas las pacientes en primer trimestre poderles hacer factores maternos, presión arterial y Doppler de arterias uterinas. La que es positiva, iniciarle el ácido acetil salicílico. La que es negativa pasa a semana 36. La que es positiva viene a semana 20-24 y se le hace el tamizaje con la mayoría de recursos que tengamos. Y aquí nos pueden salir 3 opciones, alto, medio o bajo. La que está en bajo riesgo va a semana 36. La que está en alto y medio viene a semana 32. Después, en semana 32, filtramos la que está en alto para tenerla cerca y poderla monitorear y la que está en bajo llega a semana 36. Y estos son los parámetros que tenemos para dar terminación a la gestación y con esto estamos concluyendo que podemos parar la enfermedad de 2 formas. Con el ácido acetil salicílico iniciándolo antes de semana 16 y definiendo el momento a desembarazar de la gestante parando la enfermedad. Muchas gracias.